Bien, buenos días, quinto año secundaria. En esta oportunidad, dentro del curso de física, vamos a ver el tema de hidrostática, un tema bastante interesante, puesto que nos va a ayudar a despejar muchas dudas. Como por ejemplo, dice, nosotros al ver enormes barcos transportando, dice, una gran carga o deslizar a veloces lanchas sobre las superficies del agua, ¿alguna vez se han preguntado cómo es posible que ocurra ello si los barcos están fabricados de acero y otros materiales de mayor densidad que el agua? ¿Por qué no se hunden dichos cuerpos, no? Estos y otros fenómenos pueden ser explicados si tenemos conocimientos básicos sobre la hidrostática, por ejemplo. Entonces, veamos, ¿qué estudia la hidrostática? La hidrostática estudia a todos los fluidos en reposo. Fluidos en reposo, ¿de acuerdo? No pueden estar en movimiento. ¿Qué es un fluido? Es una sustancia que puede ocurrir o puede escurrir, dice, fácilmente y que puede cambiar de forma debido a la acción de pequeñas fuerzas. Por lo tanto, llamamos fluido a los líquidos y a los gases. Dice, analicemos la interacción entre el ladrillo de 24 newton y la base que lo sostiene, por ejemplo, ¿no? A ver, acá tenemos un ladrillo, dice, de 24 newton, ese es el peso, y la base que lo sostiene. O sea, todo el peso va a estar concentrado en la base, ¿no? En el contacto con el piso, lógicamente. Dice, en el caso 1, la fuerza normal se divide entre 6 unidades de área, por lo tanto, la fuerza sobre cada uno de ellos es 4 newton. Claro, bien, bien. Miren, lo que pasa es que acá la base se ha dividido en 6 partes, entonces estos 24 newtons se va a dividir, 24 entre 6 saldría 4 newton, ¿no? Para cada partecita, ¿no? Cada cuadradito de 10 centímetros de unidad, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ese ladrillo le cambiamos de posición? Lo ponemos así, en esta posición, en donde ahora la base tiene contacto 3 divisiones. ¿Dónde se va a sentir mayor la fuerza? ¿En el caso 1 o en el caso 2? Lógicamente, en el caso 2 se va a sentir más fuerza. ¿Por qué? Porque el contacto tiene menor área, menor región, ¿no? Acá hay 3 casilleros, aquí hay 6 casilleros. Cuanto menor sea el contacto, vas a sentir más fuerte la presión o la fuerza. Ya estoy hablando de presión y eso tiene que ver con presión, ¿no? A la distribución, dice, uniforme de la fuerza normal de cada unidad de área en una determinada superficie se denomina presión. A esa distribución de fuerzas por cada unidad de área se le conoce como presión. Por decir, ¿qué pasa si tienes una hermana, un familiar, que de repente tiene un compromiso y se pone esos zapatitos, ¿no? Zapatos elegantes de punta, ¿no? Ya, si a ti de repente, por casualidad, te presiona, por no decir te pisa el pie o los dedos del pie, digamos, vas a sentir un dolor muy fuerte si te pisa, pues, en este caso, con los zapatos de punta, ¿no? Pero si te pisa de repente con una sandalia, ponte, ¿no? Una sandalia donde no hay punta, en ese caso no vas a sentir tanto la fuerza o la presión. Pero si es de punta, sí vas a sentir fuerte, ¿no? Entonces, ¿dónde es mayor la fuerza? ¿Dónde es mayor la presión? Mejor dicho, la presión con el zapato de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene menor. Entonces, si es menor el área, la presión aumenta, ¿no? Es inversa entonces, ¿no? Ahí está la fórmula. Si la presión con el área son inversamente proporcionales, ¿no? Claro, si el área es menor, la presión es más grande. Si el área es mayor, la presión es más pequeña, digamos, ¿no? Disminuye la presión. La fuerza y la presión sí están ligadas directamente, ¿no? Más fuerza, más presión, ¿no? Menos fuerza, menos presión. Conclusión, presión se mide de esta manera, fuerza sobre área. Fuerza es Newton, área es metros al cuadrado, ¿no? La presión va a salir Newton entre metro cuadrado, va a salir Pascal, ¿sí? Pascal, PA, así se simboliza, ¿no? PA. ¿Los líquidos ejercen presión? Claro que sí, ¿no? Analicemos la interacción entre el líquido contenido en un tubito ideal y la base que lo contiene. A ver, tenemos acá un tubito, ¿ya? Este tubito va a sentir la presión, ¿no? Por todas direcciones va a sentir la dirección, la presión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente sí, pues, ¿no? Si tú te sumerges de repente al mar
digamos a unos 5 metros, 8 metros, qué sé yo, estás sintiendo la presión. La presión es, en este caso, el peso del agua, ¿no? Estás sintiendo sobre tu cuerpo. ¿Qué pasa si te sumerges de repente? Bueno, no podrías en todo caso, pero si un submarino, ya un profesional, se sumerge de repente 100 metros, 120 metros o 200 metros o más de profundidad. En ese caso, este submarino pues tiene que salir a una cámara de regulación de presión, porque adentro la presión es tan fuerte, porque hay mucha masa de por medio del agua, ¿no? En este caso, si es que sale, tiene que entrar a una cámara de presión, ¿ya? Esa cámara de presión lo que va a hacer es regularizar su presión, ¿no? Como debería ser en la parte, digamos, en la parte de afuera, ¿no? ¿Ya? Entonces, va a tener que regular, porque si no hace eso, lógicamente esa persona puede sufrir daños muy fuertes, ¿no? Sobre su cuerpo. En este caso, por la presión, ¿no? Se puede inflar, ¿no? Muy bien, veamos por acá. La presión, la presión hidrostática en un determinado punto es la fuerza sobre el área, ¿no? Fuerza sobre área, ¿no? La fuerza normal, no se olviden que es masa por gravedad, ¿no? Bien, vamos aquí a tener algunos conceptos, ¿ya? La densidad de un líquido, la densidad se mide como masa sobre volumen, ¿ya? Densidad es masa del líquido sobre volumen del líquido. Se puede despejar M, ¿no? Este volumen pasa a multiplicar. Bueno, se va a llegar a la conclusión, y esto se puede demostrar, aquí se está demostrando con varios pasos, que la presión hidrostática en cualquier punto dentro de un recipiente, la presión que ejerce el agua o el líquido es igual a la densidad del líquido, este símbolo es densidad del líquido, por la gravedad y por la altura. Son tres, ¿ah? Son tres, digamos, factores, ¿no? Densidad del líquido, G es gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, y H es la altura. La densidad del líquido va a ser siempre constante, bueno. ¿De quién va a depender? Básicamente de su altura. ¿Los líquidos ejercen solamente presión en el fondo? No. Ejercen en cualquier punto, ejercen presión. Bien, bien. La diferencia de dos presiones, por ejemplo, si tengo un punto A y un punto B. Lógicamente, cuanto más profundo es, va a haber más presión. ¿Por qué? Porque en el punto más profundo, en el nivel más profundo, sobre él hay más masa de agua, ¿no? Más masa de líquido en este caso. Entonces la presión en el fondo va a ser mayor. Si yo tengo dos puntos, B y A, yo quiero hallar la diferencia de presión, simplemente digo densidad de líquido por la gravedad por diferencia de alturas. Diferencia de alturas. Este es un gráfico que se le conoce como vasos comunicantes, en donde en resumen se dice pues que para un mismo nivel las presiones son iguales. Por ejemplo, A, B, C y D están a una misma altura, ¿no? En un mismo nivel. Entonces la presión en A es igual a la presión en B, igual a la presión en C e igual a la presión en D. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Bueno, acá tenemos ya finalizando el tema de prensa hidráulica, ¿no? Si yo tengo acá, digamos, se le llama también, dice, vasos comunicantes, ¿no? A ver, ¿en qué consiste? Miren, si yo tengo acá un émbolo, un pistón, por decir así, que se puede deslizar hacia abajo o hacia arriba. Aquí también, ¿no? Un pistón. ¿Qué pasaría si yo acá, esta área de acá es área 1, es mucho menor, el área 1 es mucho menor que el área 2, es bastante menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo ejerzo acá una fuerza? Esa fuerza se va a ver multiplicada cuando yo, digamos, quiera, esta fuerza F1 se va a ver multiplicada por este sector de acá o por esta sección de acá, por este émbolo de acá. Dado que esta área 1 es menor, ¿de acuerdo? Hay una relación entre ellos.
La presión en 1, por estar en el mismo nivel, es igual a la presión 2. Pero la presión es fuerza 1 sobre área 1, ¿no? Acá también, presión en 2 sería fuerza 2 sobre área 2. En conclusión, llegamos a esta relación, ¿no? Las fuerzas son, en este caso, inversamente proporcional, a las áreas, ¿no? A ver, si acá es un área menor, acá la fuerza va a ser, el efecto va a ser mayor, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, este fenómeno o este principio se utiliza para básicamente hallar o levantar cuerpos pues, bastante pesados, ¿no? Con una fuerza bastante menor, yo puedo de repente levantar un objeto de mayor peso, ¿no? Le ejerzo por acá una fuerza menor y puedo levantar de repente algo muy pesado por acá, ¿no? Dado que esta área de acá es menor, ¿no? Esta área de acá es mucho mayor, ¿de acuerdo? A eso se le conoce como una prensa hidráulica en sí. Muy bien, lo que le voy a pedir es de que ustedes se traten de familiarizar con las fórmulas, más que nada. Puedo preguntar, por ejemplo, a qué es igual la presión, cómo se determina la presión hidrostática a una altura h, de repente dentro de la profundidad de un recipiente, ¿no? La densidad del agua, no te olvides, es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Correcto? Muy bien. Eso es básicamente la parte teórica. Los ejercicios los vamos a ver en el Zoom, ¿ya? Muy bien. Eso sería todo, chicos, por el momento. Muy bien.